Muy contento de que ahora esté dirigiendo Nueva Sociedad, desde años atrás. Se ha vuelto mucho más plural la revista, se ha vuelto mucho más crítica y en cierta medida mucho más izquierdista. Los años 80 y 90 una mirada bien institucionalista y aburrida caracterizaba la revista Nueva Sociedad, y ahora hay de todo, hay las miradas institucionalistas, las miradas más insolentes, más críticas, más audaces. Me gusta esta mirada más plural que tiene ahora la revista, y en buena medida se lo debemos al trabajo de la FES, pero también de Pablo y el equipo que lo rodea. Tenemos ahora a la mano esta revista que está a disposición de ustedes. Yo la tuve que leer en fotocopia, no me llegó todavía el original. Es mi reclamo. Es un esfuerzo que hace Nueva Sociedad, una revista muy prestigiosa de las ciencias sociales latinoamericanas, para dar un como mapeo general del debate en torno al marxismo. Y claro, la pregunta inicial que recorre todo el texto y que está en las reflexiones del director de la FES y de Pablo es: ¿por qué otra vez Marx? ¿Por qué hablar nuevamente de Marx? Ya estaba enterrado, es un barbón que vivió hace 200 años. ¿Por qué darle importancia a unos tipos que escribieron para otra realidad, otro momento, otro continente, habiendo lecturas más importantes, más actuales? ¿Por qué? Y ciertamente tiene que ver con las características del momento actual, ¿no? Es la salida de los tiempos de la derrota. Los años 80 estuvieron marcados para la izquierda mundial por la derrota. Hayamos o no hayamos compartido las lecturas más o menos estalinistas, más o menos maoístas, no importaba, basta con que, si este celular podían apagarlo por ahí, luego bailamos. Entonces, en esos años 80 y 90 venía el derrumbe de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, y por mucho que desde las izquierdas decíamos no era el verdadero socialismo, o fue un traidor Yeltsin, no importaba lo que dijéramos, el hecho es de que se derrumbó, y que lo que fungía como una especie de luz, de esperanza, de horizonte emancipativo, del lugar donde se estaban comenzando a realizar las utopías de obreros, de campesinos, de intelectuales, se había caído, había sido derrotado por Reagan, había sido derrotado por el libre mercado. Y eso tuvo un efecto devastador en la academia, en los partidos de izquierda, y se notó en Bolivia, ¿no? En los años 70 se leía El Capital, se leía textos marxistas, los libros de Marx circulaban, los debates marxistas en los sindicatos, en la academia, en los grupos sociales, era muy intenso. Y en los fines de los 80 y 90 era un desierto, los marxistas eran unos marginales. Quien llevaba un libro del Capital a la universidad lo veían como una persona arcaica, que tenía viejas añoranzas pasadas de moda, porque lo que ahora estaba de moda era el libre mercado, la globalización, el fin de la historia, la economía, la política de pactos. Y eso sucedió en el mundo entero, y uno de los textos de Nueva Sociedad que analiza Marx y la historia hace referencia a eso, de cómo en los años 60 y 70 en el mundo entero había una fuerte presencia del marxismo en la academia, en las reflexiones, en los debates, en el mundo sindical, y en los años 80 y 90 vino todo un repliegue terrible, y los marxistas más conocidos se replegaron a unas pequeñas cátedras olvidadas en alguna universidad de los países, y las referencias en el mundo sindical y político cada vez eran más marginales, porque estaban de moda otro tipo de categorías: libre mercado, globalización, management y todo ese tipo de ideas fuerza que parecían dominar el mundo. Cuando uno ve lo que pasó con los althuserianos, por ejemplo, o los gramscianos,
tanto en América Latina, en México, o en Bolivia, o en Argentina, pero también en Francia, o en las universidades norteamericanas, eran profesores que quedaban ahí como en una marginalidad absoluta. Rancière, Badiou, los herederos del estructuralismo. Y resulta que después de ese periodo de repliegue, de derrota, y en muchos casos como que de luto, en los años 2000 para adelante comienza a haber un resurgimiento nuevamente del debate marxista. ¿Y por qué otra vez Marx? Porque en cierta medida Marx es un profeta de la crisis, y hay su fuerza atractiva, su fuerza conmovedora. Marx nos habla de las crisis económicas, de las crisis de acumulación, de la crisis de la tasa de ganancias, de las crisis y transiciones tecnológicas. Es decir, Marx es una persona que armó todo un aparato muy complejo, muy lógico, muy fuerte, para explicar la tendencia recurrente de la sociedad moderna a las crisis. Y en ese sentido es un autor que se vuelve atractivo, porque los que estaban de moda en los años 80 y 90 eran autores que hablaban de el fin de la historia. Se habían acabado los debates, se habían acabado las contradicciones, se habían acabado las opciones de mundo, y lo que iba a dirigir el mundo era el libre mercado, la globalización y la democracia representativa. Entonces, el mundo se había acabado la historia, porque la historia en la lógica hegeliana se movía a través de contradicciones. Pero si ya no hay la contradicción, quiere decir que la historia se acabó, y que simplemente hay que esperar de que las sociedades, las personas, poco a poco vayan tomando razón y se adecúen a este lineamiento del libre mercado, globalización y democracia representativa. Y resulta que el siglo XXI amanece con problemas. América Latina primero, viene el quiebre latinoamericano, como una especie de adelanto de lo que iba a suceder en otros países. Luego la crisis toca las puertas de Europa, toca Grecia, toca España, toca Italia. Luego la crisis se expande a la economía. Esta economía de libre mercado, de globalización infinita, presenta una fisura. Año 2008, caen las bolsas de valores, viene la crisis de la financiarización de actividades económicas, viene el debate sobre la crisis ecológica, viene el debate de que es insuficiente este mundo para satisfacer las necesidades bajo el ritmo del consumo norteamericano al conjunto de millones de personas. Y entonces, ¿quién es el autor que había reflexionado sobre la crisis? Marx. Entonces, nuevamente hay un regreso a partir de los años 2000, 2005, en la academia, en el debate político de Marx. Y evidentemente, como reflexiona Pablo, es un regreso a Marx distinto al Marx que habíamos conocido en los años 80 o en los años 70, de un Marx que nos definía el horizonte inevitable, el socialismo, la dictadura del proletariado. El Marx que renace en los debates de los años 2000 es un Marx de la crisis, de las luchas, de las incertidumbres, de las contradicciones, y evidentemente no es un Marx mucho del futuro. Cuando hoy se lo lee a Marx, no tanto pronosticando lo que va a venir a futuro, el socialismo, el comunismo, sino es un Marx que devela la crisis de acumulación, crisis de tasas de ganancia, crisis del régimen ambiental, crisis del régimen laboral, crisis del sistema tecnológico, en fin. Y ese es el atractivo que provoca ahora Marx, porque es el hombre de la crisis, en sus distintas dimensiones: crisis civilizatoria, crisis ambiental, crisis económica, crisis tecnológica, pero en el fondo crisis, algo mal, anda mal, los límites de la sociedad moderna. Hay un regreso a Marx como el gran lector
el gran escudriñador de los límites de lo que hoy funciona, de los límites de lo que hoy existe. ¿Será un límite temporal? ¿Será un límite final? Es parte del debate, pero el mejor autor para este momento es justamente Marx. Frente a lecturas que habían naturalizado el régimen capitalista, Marx te viene a decir, momento, el capitalismo no es ni natural, ni inevitable, ni es el fin de la historia. El capitalismo es un régimen contingente, con problemas, con contradicciones y finito. Ah, caray, es un autor que vale la pena revisarlo en esta mirada de la contingencia, de la finitud y de la contradicción que presenta el capitalismo. Hay un conjunto de textos en la revista Nueva Sociedad que vale la pena revisarlos. Da una panorámica general de los distintos debates. Quizás la mirada más enciclopédica, más totalizante es la de Tarcus, que es el texto inicial, que nos da una mirada del estado de situación del marxismo contemporáneo, la diversidad de los lugares donde se está produciendo la reflexión, la diversidad de los temas, aunque hace también una observación crítica. Nos dice Tarcus, hay un renacimiento del marxismo, pero muy académico. Especialmente en el mundo europeo y norteamericano hay un renacimiento del marxismo, pero centrado en las cátedras, en las academias. Y la relación con partidos políticos o con movimientos sociales es muy débil. Que eso justamente caracterizó al marxismo del siglo XX. El marxismo, el austromarxismo, la socialdemocracia europea, el despertar de los partidos comunistas en los años 10, 20, 30 del siglo XX, tuvo un vínculo con la academia, elaboraciones muy sofisticadas, como la de Lukács, por ejemplo, pero también tuvo un fuerte vínculo con partidos políticos de izquierda, socialistas, marxistas, y con movimientos sociales, fundamentalmente el movimiento sindical, cosa que hoy, en este renacimiento de los debates marxistas, no se ve. Y ahí vería Tarcus uno de los límites de este regreso a Marx 200 años después de su nacimiento. Hay un otro texto dedicado a la parte económica de Lampa, que trabajó en CEPAL, o Abeles, ¿no? Es una mirada muy rápida de las corrientes económicas del siglo XX, clásica, neoclásica, ortodoxa, heterodoxa, hasta llegar a los institucionalistas, y una mirada muy rápida, casi superficial, a una de las dos corrientes más importantes de la economía política marxista contemporánea, que serían los regulacionistas, que han tenido su núcleo de trabajo en Francia, y los de la estructura social de acumulación, que es una escuela de economía política en Estados Unidos. Y a esta lectura yo quiero acotar de que quienes le metan al ámbito de las lecturas marxistas de economía no se olviden de estos autores, porque introdujeron unas categorías muy fuertes, muy potentes: régimen de acumulación, régimen de regulación, y al incorporar régimen de regulación hacen algo que le falta a la economía, que es incorporar a la economía clásica, que es incorporar el Estado, las relaciones laborales y el proceso de trabajo en el ámbito de la acumulación del conjunto del capitalismo. Y eso hacen los regulacionistas, Boyer, Aglietta, Coriat, en fin, introducen la categoría de Fordismo, postfordismo, que son muy útiles para entender cómo ha ido transformándose la economía del capitalismo, no solamente en términos financieros, sino en términos de su estructura laboral. Una escuela igualmente interesante, poco conocida en Bolivia, es la Escuela Social de Acumulación, Edward Koltz.
casi sus textos están en inglés, pocos he visto traducidos más que artículos al castellano, pero es también una escuela marxista que introduce los requisitos institucionales que satisfacen la acumulación, es decir, el ambiente externo que define o que ayuda a las decisiones económicas. Esta escuela trabaja la relación Estado-economía, la relación capital y trabajo, la relación capital y capital y la relación economía-ideología. El conjunto de requisitos institucionales que definen, orientan, obstaculizan o transforman las decisiones económicas de los actores. Pero junto con estas dos escuelas más fuertes, más consolidadas, porque ya llevan más de 20, 25 años trabajando, no hay que perder de vista otros aportes en economía política marxista de los últimos años. Menciono rápidamente a Robert Brenner, con sus estudios de los ciclos económicos, sobreproducción, tasa de ganancia. El tema de la tasa de ganancia siempre ha sido muy reivindicada por los marxistas, porque se trata del tomo 3 del Capital, y cómo se constituye la tasa de ganancia en una región, en una rama de la economía, en un país, en el mundo entero. Y entonces este autor retoma esta discusión para aplicarlo al desarrollo del capitalismo contemporáneo. En Francia está François Chesnais con el capital financiero, la crisis del capital financiero. Michel Roberts está poniéndose de moda sobre los estudios de los ciclos de recesión. Él, de hecho, está preveyendo un nuevo ciclo de recesión planetario, más terrible que el que hemos vivido el año 2007-2008. El debate entre proteccionismo y libre cambio, guerras comerciales, tasa de ganancia. De Robert hay sus textos traducidos al castellano y circula mucho en internet, tiene su propia página. Está Harvey, conocidísimo aquí también en Bolivia, ha venido a Bolivia Harvey, no lo hemos traído aquí a Bolivia, más conocido como demógrafo, pero tiene muchos textos, varios textos sobre los temas de acumulación, características del neoliberalismo actuales, sus límites. Su categoría de acumulación por expropiación es una categoría muy potente que ayuda a interpretar muchas de las cosas que pasan en el mundo. Boltanski, que es un marxista no tan marxista, que él es el que ha trabajado cómo las luchas emancipativas han modificado las relaciones laborales en su famoso texto de El nuevo espíritu del capitalismo. Recogiendo a Weber, él estudia cómo las luchas sociales obreras de los años 60 fueron los que constituyeron a la larga las condiciones de la flexibilización laboral y todo el régimen de relaciones laborales neoliberales. Y un autor también poco conocido, pero muy útil para entender cosas que están pasando en las últimas semanas, últimos meses, es un Wim Dierkensen. Trabaja globalización, continentalismo. Él estudia por qué hay esta pelea entre republicanos y demócratas, entre la corriente, la demócrata, globalista, y la trumpista, continentalista. Una mirada más continentalista del capitalismo frente a una mirada más globalizada del capitalismo, asociado a cierto tipo de empresas, a cierto tipo de actividades. Estudia al día las peleas de la crisis del sistema monetario, los conflictos entre China y Estados Unidos, entre Rusia, China, la ruta de la seda, la modificación de la geopolítica mundial. Es una persona muy interesante de leer y desde un punto de vista marxista no es muy conocido, pero yo lo recomiendo como una persona que da muchas luces para entender los problemas económicos actuales, contemporáneos de la última década. Están los textos de Gerald Duménil, Dominique Lévy, sobre ciclos económicos, sistema financiero, crisis del neoliberalismo. El mismo compañero del presidente griego, Kostas Lapavitsas, que se ha vuelto en una vedette de la economía contemporánea, da cursos por todas partes. Él fue el ministro de Economía del presidente Tsipras. Se peleó con él y ha escrito mucho sobre lo que pasó con Grecia, su pelea con la Unión Europea, su pelea con las decisiones de
la región de lo que pasaba a nivel europeo, y él trabaja el tema de la financiarización de la economía contemporánea. Está Leo Panish sobre la hegemonía de Estados Unidos dentro de la globalización. Está Pierre Salama, que estudia desde hace tiempo atrás las economías latinoamericanas y últimamente ha hecho un estudio muy interesante de lo que ha sucedido con la economía brasilera en tiempos de Lula y de Dilma Rousseff, la crisis que ha sucedido en Brasil, el tema de la devaluación, el tema del incremento salarial y los efectos que genera en el resto de la economía. Y a nivel más teórico en América Latina, por supuesto, Veraza, con su lectura de la subsunción de los procesos de consumo al capital, o Bartra sobre la subsunción de la economía agraria al capitalismo. Otro de los textos es de Enzo Traverso sobre la historia, que les comenté hace un rato, que justamente hace esta periodización del marxismo, el ascenso, la derrota, y él dice, en historia aún no hemos salido de la derrota, porque de la gran hegemonía de historiadores marxistas en los años 50, 60 y 70, con la Escuela de los Anales en Francia, la historia desde abajo de Hobsbawm y Thompson, los estudios culturales de Stuart y Holt, los estudios de los ciclos económicos con Wallerstein, Ajigi, o de los subalternos con Guja, que predominaron en el análisis de la historia del mundo. En los años 90 y 2000 está caracterizado por un vacío que aún no ha sido recuperado en el ámbito de los estudios históricos y de la historiografía contemporánea. Él plantea una manera de salir de esa derrota, abandonar las lecturas teleológicas, las lecturas voluntaristas, y asumir la historia como un laberinto, como contingencia, y siempre buscando visibilizar la palabra de los olvidados de la sociedad y del mundo. Un texto que se esfuerza por reflexionar al Marx político es el de Luban, Marx en la República de Marx, e intenta hacer una lectura republicana de Marx, no en el sentido que usamos aquí en Bolivia, sino en el sentido de ausencia de dominación. Esa es la lectura, digámoslo así, republicana de Marx, pero está claro que deja de lado, y esa es una observación que hago al artículo, el gran desarrollo en teoría política y en sociología política que hay en Marx y de marxistas contemporáneos. En el caso de la constitución del sujeto revolucionario en Marx, los manuscritos del 44, lucha de clases del 48, la guerra civil en Francia, los modos de subjetivación, la guerra en España, temas de colonialismo, de la nación, identidades difusas, la constitución de la identidad campesina que están en los textos de Marx, y por supuesto la parte más fuerte del Estado y los límites que está en el capítulo primero del Capital, en el capítulo de la mercancía, donde está toda esta lógica del fetichismo de la mercancía y en general del fetichismo de la sociedad y en particular el fetichismo del Estado. Pero en ciencia política, por supuesto, hay muchos autores y ahí sí que el marxismo tiene una diversidad de entradas contemporáneas, Negri y Hart, con los efectos de la globalización en las luchas sociales, los nuevos sujetos de la emancipación, el debate sobre los bienes comunes, aunque el texto de Marx sobre asamblea no ha sido publicado al castellano, está en inglés, ya ha sido publicado hace 3 años, a ver si la FES lo traduce para leer a Negri y a Hart en su texto de asamblea, que trabaja toda esta idea de lo comunitario y de los bienes comunes. Están los textos de Balibar, el Balibar ya resucitado de los años 2000, con sus estudios sobre la nación, sobre ciudadanía postnacional, sobre migración. Los textos de Badiou, del filósofo Badiou, sobre el sujeto, sobre el acontecimiento. Está de moda recientemente en Europa los aceleracionistas. No hay autores muy deslumbrantes, pero es toda una corriente que dice, son marxistas, ellos dicen, la clave ahora es acelerar los procesos económicos capitalistas. ¿Por qué? Porque eso va a visibilizar las contradicciones, los límites del capitalismo.
me recuerda algo a los trotskistas en los años 50 y 60, ¿no? Acentuar las contradicciones para que eso dé lugar a la revolución. Claro, con un lenguaje más filosófico y sofisticado, los aceleracionistas han hecho todo un manifiesto sobre el aceleracionismo, que es una nueva corriente marxista. ¿Qué? Eso sí está en español y hay textos sobre estos cumpas disponibles. Y por supuesto hay que mencionar a Zizek, no tanto porque es portador de una teoría, sino como es un deconstructor de certezas y de certidumbres, que es bueno para un marxista. Todo lo que crees te lo derrumba y te dice, ahora hay que inventar otras creencias para volverlas a derrumbar, como una especie de catarsis de todos los errores y las derrotas que hayamos tenido anteriormente. Hay un artículo muy interesante de una señora o de un señor Terranova, Marx y los algoritmos. ¿Es señora? Marx y los algoritmos. Hemos hablado de los algoritmos, que es este conjunto de procedimientos secuenciales, regulares, fijos, predecibles y finitos, que se establecen para obtener un resultado. Hemos aprendido algoritmos en el colegio y ahora se usan algoritmos para muchas cosas. Se usa en el ámbito financiero, se usa en el ámbito de los mercados, se usa en el ámbito de la producción, de la robotización de la producción, pero también se está comenzando a usar los algoritmos para conocer las inclinaciones de las personas. Todos los videos que vemos, las entradas a los periódicos, que hacemos, las páginas que revisamos, son absorbidas y procesadas por un algoritmo automáticamente, que luego nos manda recomendaciones de videos, nos manda recomendaciones de libros, o nos manda recomendaciones de páginas. Eso no lo hace una persona, lo hace un algoritmo. Pero eso imagínense en 1 millón, en 10 millones, en 100 millones, en 200 millones, en 300 millones, da mucho poder. Hay un antropólogo hindú que habla de que está habiendo un proceso de dividuación, ya no de individuación, sino de dividuación, en el que las personas nos convertimos ya no en sujetos, sino simplemente en una bolsa de datos que tienen que ser procesadas por Google, o por Facebook, o por Amazon, o por quien sea, o por un partido político, ¿no? Entonces, esta idea de los algoritmos va comenzando a tomar mucho cuerpo, y este autor, me olvido siempre el nombre, cuyo libro está de moda, Homo Sapiens y Homo Deus, Harari. Esos libros están de moda, es un tipo muy culto. El último capítulo al libro Homo Deus, Homo Dios, Hombre Dios, le dedica a los algoritmos. Le dedica a cómo se está surgiendo una especie de religión que busca convertir al algoritmo en el nuevo ser supremo de la humanidad contemporánea y tecnológica. Y él critica, por supuesto, esa actitud. Pues hay una autora que te introduce a ese debate del poderío de los algoritmos, y de hecho tiene una mirada muy entusiasta. La autora ve que los algoritmos y el uso creciente de los algoritmos en la vida cotidiana está dando lugar a una nueva potencia de gobierno postnacional. Ese compañero Harari había hecho una buena crítica, pero desde el marxismo, una crítica buenísima a esta mirada entusiasta de la tecnología, del internet y de los algoritmos, lo encontramos en un marxista español muy interesante, que es César Rendueles. Lo recomiendo. Una crítica muy aguda, donde te muestra que ni el internet ni los algoritmos están creando una comunidad, ni están creando condiciones de igualdad, sino que con internet, con algoritmos incluidos, se vuelven a reproducir viejas jerarquías, viejos poderes, viejas concentraciones de decisiones, y una sociedad que aparentemente ahora tiene acceso a una cantidad infinita de conocimiento y de decisiones, pero que en el fondo decide muy poco. Entonces recomiendo una crítica a esta mirada optimista de los algoritmos, hecha por César Rendueles en su libro Sociofobia. Está el texto de Keu Cheyán, que estuvo con nosotros, indaga sobre las posibilidades de un marxismo ecológico, y
la hipótesis es bien simple. Si quisiéramos imitar el consumo norteamericano, todos los seres humanos, necesitaríamos 4 mundos, 4 planetas Tierra para satisfacer a todos los seres humanos lo que consumen los norteamericanos. Entonces está claro que eso es imposible. Entonces hay que comenzar a definir necesidades vitales y necesidades no vitales. ¿Cuáles son esas? ¿Y quién decide lo que es vital y lo que no es vital? Es un gran debate para el marxismo y hace este reto. Este es un debate que cada vez va a ser más intenso porque el planeta ya no alcanza, todos los recursos del planeta no alcanzan para satisfacer, entre comillas, necesidades, si suponemos que lo que los norteamericanos consumen son satisfactores de necesidades. Entonces dice ahí el marxismo tiene una gran beta para trabajar en esta lógica de un marxismo ecológico que responda a esta preocupación, que responda a esta crisis. Hay una reflexión sobre el feminismo de Laura Fernández, valora cómo Marx ha desnaturalizado las jerarquías y las identidades de género, pero también no hace una no recoge el conjunto del debate marxista sobre género y feminismo, que es muy intenso, con Susan Ferguson, Silvia Federic, en fin, todas estas personas que trabajan el tema de la intersección de la acumulación originaria, la reproducción social, en fin. Como ven, leer Nueva Sociedad te da un mapeo y te ubica más o menos cómo están los debates contemporáneos. En ese sentido, ese es un gran aporte. Nos ayuda a resumir cosas que están dispersas en distintas corrientes, en distintas universidades o en distintos sectores sociales, y en ese sentido el aporte que hace Nueva Sociedad es bienvenido. Vale la pena leer el conjunto de los textos, son pequeños, no son pesados y te dan pie para convocarte y provocarte a seguir leyendo textos marxistas. Yo simplemente quiero cerrar al tiempo de agradecer la invitación que me han hecho y de felicitar esta publicación, que por cierto me enteré a través de este libro que había habido todo que la FES, la Friedrich Ebert, había tenido los libros de Marx, se quedó con parte de la biblioteca de Marx, y ustedes saben que Marx leía y tenía el hábito de escribir, de resumir el libro completito colocando sus notas, pero muchas veces colocaba las notas en el libro, anotaba al borde del libro, muchos de esos textos. Varios de esos han sido publicados. Y centenares de libros tiene Marx así, anotado con notas al borde de los libros. Y muchos de esos libros que se perdieron, en fin, están en Alemania, están en la casa de Marx. Esos no van a estar, creo, en la Marx-Engels Gesamtausgabe en la segunda versión, y vale la pena a los estudiosos y así a los alocados con el texto de Marx, vale la pena ir a visitar esa biblioteca. Yo soy uno de esos y algún día iré a visitar los textos de Marx, los libros de Marx, porque en fondo son como sus laboratorios, ¿no? Sus libros eran sus laboratorios. Y ahí uno encuentra qué cosa estaba urdiendo Marx al momento de escribir o a formular una hipótesis. Por último, decirles que vale la pena volver a leer a Marx 200 años después. Tiene un aparato conceptual muy potente para entender problemas contemporáneos. Pero está claro dos cosas de todo lo que ha pasado estos últimos 100 años. Tiene que ser un marxismo que es capaz de dialogar, de rebatir, de robar, de absorber, de subsumir, de rechazar el conjunto de conocimiento humano en distintas áreas. Es decir, no está en Marx la respuesta al mundo, está en la forma de proceder de Marx la posibilidad de encontrar respuestas a lo que pasa en el mundo. Está bien, categorías de subsunción, fetichismo de la mercancía, acumulación originaria,
cambio tecnológico, tasa de ganancia, son categorías muy útiles, pero estas tienen que enriquecerse, tomar cuerpo, mejorarse, ampliarse o complementarse con otro conjunto de categorías que nacen de otras ciencias sociales que a lo largo de estos 200 años han enriquecido el conocimiento humano. Creo que la mejor manera de honrar a Marx no es leer a Marx como si fuera la Biblia, sino usar los textos de Marx en un diálogo con el conocimiento, las categorías de Marx en un diálogo con el conocimiento social contemporáneo, y encontrar la fortaleza de una categoría en su capacidad de absorber, subsumir, dialogar, derrotar o incorporar otras categorías, otros saberes en ciencia política, ciencias sociales, sociología, economía, antropología, literatura, historia que hay en el mundo contemporáneo. Y el segundo gran reto, no puede hacerse esto solamente como un hecho académico, no puede hacerse eso como simplemente el objetivo de sacar una tesis o que me publique una editorial extranjera. Si algo caracterizó a Marx en sus lecturas de la crisis, en su lectura de la nación, su lectura del proletariado, del campesinado, de la ideología, de todo lo que hizo es su vinculación con la acción colectiva, su vinculación con la acción política. Entonces es tiempo de sacar a Marx también de la cátedra, hacer cátedra con Marx, pero también sacar a Marx de la cátedra para ir a aprender, ir a conocer, ir a vincularse con el origen del marxismo, el movimiento social, las luchas sociales, el movimiento obrero, el movimiento campesino, la lucha de los jóvenes, de las mujeres, que es de donde surgió la elaboración marxista y a la que en última instancia se le debe. No puede haber un marxismo desarrollado si no está vinculado a la acción social, a la lucha política y a la lucha social. Y no puede haber un buen desarrollo de la lucha social si no utiliza la palanca del marxismo para ubicarse y para orientarse. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. 20:30. Esa fue la intervención del vicepresidente de Estado, Álvaro García Linera, en la presentación de esta revista, Volver a Marx 200 años después, también con Pablo y Stefanoni, por supuesto, compartiendo una charla acerca del pensamiento de Marx. Y ha llegado el momento de cerrar esta edición.